enero, febrero lo estamos remontando y fue cuando en marzo nos coge la pandemia, ¿no? No hemos cerrado el negocio porque hay trabajadores que dependen de esto. Estamos tratando de sobrevivir como todo el mundo, como podemos, con muchas trabas. Estuvimos a punto de plantearnos traspasar el negocio, cerrar. Tienes el miedo, ¿no?, de seguir con pérdidas durante muchos meses o de no poder volver a abrir con las condiciones en las que lo estábamos. El futuro lo veo negro. Las pérdidas que hemos generado de aquí atrás va a ser muy difícil recuperarlas, ¿no? Que se pongan en nuestro lugar, ¿sabes? Yo creo que cualquier político que haya sido alguna vez autónomo sabría cómo estamos y tendría más sensibilidad, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Falta sensibilidad? Yo creo que la clase política es una situación complicada con la que están lidiando, ¿no? No vamos a ser tampoco demagogos, pero sí es verdad que ya no solo la hostelería, sino la economía en general y la hostelería en particular, que es lo que estamos aquí hablando, pues estamos tocadas de muerte. Ya no es solo que las ayudas tienen una burocracia tremenda, unos requisitos que parece que cuando hicieron los requisitos la hicieron para no darlas. No es hay un 30% comparado con el año completo, con los años que estuvimos cerrados. Es el segundo trimestre, en mi caso, era julio y agosto, que fue cuando en teoría pudimos recaudar algo, ¿sabes? No lo veo justo. Yo creo que es verdad que hay que poner lo primero la salud, pero sí ayudar a las pymes, a los autónomos, a las pequeñas empresas. Bueno, nosotros el año pasado, en el año 2020, que fue el año del confinamiento y luego la apertura con la nueva normalidad, dimos ayudas por 95,3 millones de euros, ayuda directa, ¿no? Fueron 11 millones para los autónomos, 3 millones para el ocio nocturno. Las reglas, por decirlo de alguna manera, las marcan fundamentalmente los servicios de intervención, los servicios jurídicos. Lo que hemos hecho ahora en el año 21 es intentar acortar los plazos. Porque es verdad, las ayudas, por ejemplo, del ocio nocturno, que empezábamos eran 3 millones, finalmente solamente pudimos dar 1 millón, pero no porque no quisiéramos nosotros. Pusimos 3 millones, pero tenías que estar al corriente de la seguridad social. Este año lo hemos hecho con 400 millones de euros. Y ahora han llegado las que son para todo el año anterior del Estado, 1.140 millones de euros, que es una inyección muy, muy importante, ¿no? Y que tenemos que gastarnos de aquí a finalizar el año, ¿no? Yo les entiendo porque las cosas iban bien, llega el confinamiento y el sector turístico, hostelería es el gran damnificado, sin duda. Al final es una calle sin salida, es decir, tenemos que pagar sí o sí para al final poder pagar los servicios, pero quienes pagan, en este caso algunas empresas, no pueden pagar. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál puede ser la solución? Hombre, lo que han planteado es pan para hoy y hambre para mañana, los diferentes aplazamientos, las moratorias con su día, pero claro, eso se empezó a pagar ya. Entonces, las ayudas no llegan. Yo he costa, porque tengo amigos viviendo en Londres y demás, que ahí llegan las ayudas ágiles. Y después, que se compruebe todo y al que fraude, incumple, se le sancione. Mario, ¿qué medidas consideras acertadas y cuáles consideras un error? Medidas que se han puesto en marcha durante la pandemia. Pues evidentemente hay cosas que se han hecho bien y evidentemente sabiendo que el aforo en interiores es donde había una fuente de contagios mayor, entonces la restricción del consumo en interiores creo que es un acierto, la separación entre mesas, etcétera, etcétera. El problema que nosotros percibimos es una falta de planificación o una falta de previsión para que desde nuestro sector podamos adaptarnos de mejor manera a todas estas restricciones. Es decir, cambios de una semana para la otra o en cuestión de 2 semanas que nosotros nos hacen variar nuestra manera de ofrecer nuestro servicio, es un contratiempo mayor. Y en el caso nuestro, que tenemos limitaciones en cuanto a la terraza, creo que a Héctor le pasa lo mismo, pues estamos hablando de abrir o no abrir.
Presidente, ¿podría haber planteado usted otras medidas? Y si ustedes hubieran estado en la posición de Ángel Víctor Torres, ¿habrían tomado otras medidas? Nosotros tenemos los consejos de gobierno los jueves. Siempre se hace con un acta del comité científico y un informe de salud pública. Y a partir de ahí se toma la decisión en el órgano político. El éxito de Canarias, porque si no hubiésemos tenido que cerrar absolutamente todo durante semanas, ha sido adelantarse. Y cuando hay un ligero repunte, automáticamente se toman decisiones para que no se produzca la situación abrupta, ¿no? Hemos corregido mecanismos, pero hay que entender una cosa, los ERTE, todo esto nos cogió de la noche a la mañana. Pero también hay que reconocer que la situación era tan difícil, tan complicada, que lleva consigo también tomar decisiones de esta envergadura apresuradas, ¿no? Lógicamente eso nosotros lo entendemos y también por nuestra parte estamos haciendo muchísimos esfuerzos para adaptarnos a toda esta situación. El problema viene pues cuando tenemos la sensación de que es pan para hoy, hambre para mañana, en cuanto a que negocios que no sean tan rentables, en cuanto no se prorroguen los ERTE o se acabe esto, se verán en una situación en la cual pues durante medio año no se puede despedir a los trabajadores, cuando posiblemente no se puedan mantener los ingresos o estará por ver. Entonces, un poco el miedo que tenemos, ese miedo al precipicio, ¿no? a lo que vendrá cuando salgamos de esto. Lo grave económicamente, una vez pase la crisis sanitaria, va a ser la crisis económica. Cuando ya Europa no dé tantas ayudas, ya las ayudas que hayan dado se hayan gestionado de esa manera, que va a ser la realidad. Muchas empresas se van a venir abocadas al cierre, ¿no? En Canarias podemos tener la ventaja de que si hacemos las cosas bien, el turismo va viniendo, pues podemos salir antes, pienso yo, pero que si los empresarios, las pymes no vamos a salir, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y es lo que digo, que están criminalizando al sector de la hostelería, ¿sabes? Que digo, señores, tenemos que ir de la mano. Nosotros lo que pedimos es un poco un marco más estable dentro de la crisis sanitaria que hay, pues un poquito más de seguridad jurídica, de menos incertidumbre. Yo creo que nos quedan 3-4 meses duros, es así, pero tenemos garantizados hasta el 30 de mayo y siguientes la prórroga de los ERTE, eso no hay ninguna duda. 40.000 millones de los 70.000 ya se han gastado en ERTE, y menos mal que tenemos los ERTE. Los 6 meses para no despedir es porque una vez que tú no estés en ERTE, es decir, que empiece la economía, debe generarse suficiencia para que se preserve el puesto de trabajo. Nosotros tenemos que trabajar para conseguir en julio tener el 70% de la población vacunada. A partir de ahí, si todo va normal, si no hay una hecatombe, puede producirse una eclosión. Esa es la idea. Una eclosión turística, lo dicen los estudios, podemos crecer 8 puntos de nuestro PIB en lo que queda de año, ¿no? Hablaba usted de los ERTE, precisamente lo ha repetido en numerosas ocasiones, lo importante que son para Canarias. Hombre, ¿No se puede prorrogar con más antelación para facilitar también la tarea a los empresarios? Hay una disposición que es lo mejor que hemos hecho desde la primera aprobación de los ERTE, que dice que la mesa tripartita se tiene que reunir al acabar ese periodo para valorar si debe o no ser prorrogado. Ahí están los sindicatos, la patronal y el gobierno. Claro, tú tienes que establecer unos parámetros temporales. Ha habido petición de que se alargara hasta finales del 21. Pero claro, tú no sabes cómo va a caminar la economía. Hemos querido aglutinar en este vídeo 3 experiencias con respecto a los ERTE. Please don't get me wrong, I wanna keep it moving, I know what that requires. I'm not foolish, please can you make this work for me? 'Cause I'm not a puppet, I will work against your strength. ¿Cuándo surge el cierre del hotel? ¿El mismo 14 de marzo de 2020, cuando se inicia el estado de alarma, o fue después? La normativa dio un tiempo. El último día que nosotros estuvimos abiertos fue el 23 de marzo y a partir de ahí fue cuando los hoteles teníamos la obligación de cerrar. ¿Cuándo fue tu último día de trabajo? El 23 de marzo. Y en ese momento te incorporaste al ERTE, ¿no? Al ERTE, hasta el día de hoy. Todavía sigue. ¿Cuándo surge el problema con el tema de los pagos? ¿Desde el principio? No, para nada. Desde el principio mis compañeros de Recursos Humanos en todo momento nos facilitó todos los trámites en el SEPE. Ajá. ¿Y cuándo surge el problema entonces? El problema surgió en el ERTE, la renovación del ERTE de octubre
Yo noviembre cobré, pero diciembre el pago no se me hizo, la nómina no se me ingresó. Pero bueno, me pongo en contacto con mi empresa, le explico el caso y desde el momento cero que yo les digo lo que me estaba pasando, pues ya ellos pegan a tramitar, a mirar qué es lo que estaba sucediendo, qué pasaba, qué el por qué. No fui la única compañera y ya después de mí pues empezaron a surgir más casos, entonces más preocupación todavía. Pero me dijeron que no, que definitivamente que en diciembre por problema de datos yo no cobraba, que yo me tenía que esperar al mes de enero y en enero me ingresaban mis 2 meses. Cosa que, como te podrás imaginar, pleno diciembre, enero, los gastos que esto conlleva con los bancos, los intereses, etc. Eso sin contar Navidades, claro, Navidades, hacer encargos a los Reyes Magos, encargos totalmente. a Papá Noel. El peor mes, sin duda. El peor mes, vamos. Verónica, y se hizo lo mismo que en todos los meses seguimos anteriores. la nueva guía SEPE que nos habían enviado, seguimos las mismas indicaciones, además que somos muy cuidadosos en revisar los archivos que mandamos para asegurarnos de que está todo bien, porque además en este caso era un mes más complicado. Y se hizo lo mismo, es más, es curioso porque en ese hotel pasó ese problema, pero en otros hoteles que tenemos no pasó ese problema. ¿Cómo empieza a funcionar la maquinaria cuando te llaman y te dicen que hay varias personas de uno de tus hoteles que no van a percibir dinero en diciembre? Bueno, Ángeles fue la primera que nos lo dijo, entonces en su caso, primero miramos el fichero si nosotros habíamos hecho correctamente o no la comunicación, vemos que está correcto y ya empiezan a llamarnos más empleados a decirnos lo mismo. Entonces ahí ya entre la gestoría, nosotros, el SEPE, intentamos ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y lo que nos vienen a decir es que, bueno, que sí que es cierto que hemos seguido correctamente lo que la guía SEPE indicaba, pero que con ese cambio de comunicación el primer mes se iba a ver retrasado. Ya ha llegado el momento, lo más importante era ver qué solución le dábamos a gente que sí que tenía una situación complicada, no poder hacer frente a determinados pagos que tenían en ese momento. Imagínate. Los pagos en los bancos te recargan, si tú en ese mes no, pues aunque me ingreses en enero mis 2 nóminas, estoy llevando los atrasos del mes de diciembre. Y claro, el banco no perdona nada. ¿Y qué hicieron entonces? Pues nada, hablé con nuestro director del hotel, miramos a ver qué opciones teníamos, porque a esto hay que añadir el hándicap que tenemos de que los hoteles en ese momento no están ingresando, bueno, ni en ese momento ni ahora, todavía no estamos ingresando dinero como para poder anticipar el dinero a todo el mundo, nóminas y demás. A toda esta gente que se le veía especialmente perjudicada, darles la opción de anticiparles 1.000 euros del pago de la nómina del SEPE. ¿Y qué supuso aquello? Pues imagínate, una solución al problema. Que tu empresa te solucione el problema en un mes tan complicado que a lo mejor todo el mundo, y más en las condiciones en las que estábamos, la ocupación, etcétera, que no ayudaba, que a lo mejor la empresa tuviera pues entradas, ¿no?, económicas como para poder hacer el frente a todos los compañeros que éramos, pues imagínate, fue para mí un alivio. ¿Qué partes positivas y qué partes negativas pueden extraer de los expedientes temporales de regulación de empleo? Por mi parte, el tema de los ERTEs es cierto que ha sido una ayuda, sobre todo en el primer momento cuando todo ocurrió y se nos vino encima toda la pandemia, y el darnos una herramienta fue muy positivo, pero también es cierto que cada vez que llega ese momento de que finalizan los ERTEs, tanto ellos como nosotros estamos en una incertidumbre máxima, porque nunca nos dicen cómo va a ser hasta una semana antes, nadie sabe qué va a pasar, han cambiado el procedimiento en varias ocasiones, lo cual ha supuesto también, pues eso, desde los problemas que ha habido para pagar, comunicar, pero desde marzo del año pasado, después de un año, creo que ha habido tiempo de que esto se pudiera haber mejorado mucho. Estamos ahí a la espera y quieras o no, la cabeza te trabaja mucho, porque esto de los ERTE, hoy sí, mañana no, ahora otra renovación, luego qué pasará, lo que comentaba Polluelo, eso sí para la empresa es el problema que es, nosotros como trabajadores también pensamos y decimos, ¿y qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con nuestros puestos de trabajo? Que todavía no sabemos. José, eres dueño de esta cafetería 101 en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Saliste ya del ERTE? Estoy a 20-20. O sea, 50% aquí, 50% en el ERTE. ¿Cuántos trabajadores hay aquí ahora mismo? Ahora mismo, 2. Ellas 2 y yo como dueño. Y el 15 de junio, quien sale del ERTE son ellas 2. Exactamente, yo me quedé en el ERTE. 100% en el ERTE, no vine a trabajar. Desde que salimos de cuarentena ya han trabajado más que ellos. No es común, normalmente los empresarios
suelen ser ellos quienes empiezan a trabajar y sus trabajadores se quedan en ERTE, ¿no? A ver, en el caso de una de ellas necesita el 100% del sueldo porque tiene mucha gente que depende de ese sueldo. Si ella se hubiese quedado en el ERTE, creo que le pagan un 70% del sueldo o ni llega. Bueno, aparte que se retrasa un montón, ya sabes cómo que ha sido un poco desastre el tema, ¿no? Y la otra chica, bueno, trabajan muy bien juntas y quería trabajar al 100%, pues 100% se quedaron trabajando. ¿Te ha afectado la crisis COVID a tu negocio? Hombre, claro, como a todo el mundo, bastante. La fase 3 ha sido muy destructiva. Solo tenía las mesas de fuera, unas cuantas mesas más que pude colocar. Pero vamos, eso, ya de las 26 mesas que hay, imagínate, intentaré aguantar lo que pueda, asumir todas las pérdidas que pueda para no tener que cerrar, para que cuando esto pase salgamos más fuertes. Ay, gracias. Nada. ¿Tu nombre es Eli? Sí. ¿Sigues trabajando? ¿Has estado trabajando en todo momento desde que abrieron? Sí. ¿Qué supuso para ti? No es normal, ¿no?, que un jefe se quede en el ERTE y sean ustedes quienes se queden trabajando, ¿no? Pues sí, la verdad es que no. Nosotras la verdad que nos sorprendimos porque él dice que para nosotras quedarnos en el ERTE se quedaba él. Dice, y aparte yo soy el empresario y yo creo que pueda soportarlo mejor que ustedes. ¿Qué suponía en tu caso, Eli, quedarte a lo mejor dentro del ERTE, cobrar el 70% del salario en vez Pues de... fatal, porque la verdad es que estuve 3 meses y medio en el ERTE. Cuando empecé a trabajar, me abonaron los días que había trabajado y todavía no me ha ingresado el ERTE. Después, al mes siguiente, que fue en julio, me ingresaron el primer mes y aún así me quedaban 2 meses y medio. ¿Habrías podido llegar, sabes, a fin de mes si hubieras continuado cobrando ese porcentaje? Yo creo que no, la verdad es que lo pude soportar porque vivía con mi madre, pero después, el mes que me vino lo de la matrícula de la niña, los libros y demás, no había cobrado nada, pues imagínate, ¿sabes? Estaba fatal. Pero bueno, gracias a Dios todo bien. Ellos, la verdad es que súper atentos, me llamaban cada momento, que si estaba todo bien, que si quería que me dejaban dinero. ¿Ellos quiénes son? Los jefes. En el caso de mi compañera, ella también lo pasó súper mal. Tuvo que pedir también ayudas porque no tenía, ¿sabes? No tenía recursos. Ella es diferente, vive de alquiler. Yo, gracias a Dios, vivo con mis padres. Pero la verdad es que lo pasó súper mal. Muchas gracias. Nada, a ustedes. ¿Crees que de no haberlo afrontado de esta manera habrías tenido que cerrar? Qué pregunta más difícil. Si hubiese dejado a una chica en el ERTE 100% y hubiese trabajado yo, pues me hubiese ahorrado un dinero, pero como ahora mismo no voy a tener que cerrar, aunque haya hecho eso, no creo que hubiese cambiado nada si yo me hubiese quedado trabajando y ellas se hubiesen quedado en el ERTE. Pero económicamente dices que te habría salido más rentable. Sí, un poco más, pero ahora no estoy ahí preocupado para cerrar, ¿sabes? Que tendrían más economía. A lo mejor me preguntas dentro de 8 meses, porque ya me he fundido todo el dinero que tiene el establecimiento, pues a lo mejor te diría, joder, pues a lo mejor me hubiese salido mejor hacer eso. Además, que necesitan el dinero, todos necesitamos trabajar. O sea que yo puedo aguantar bien de todas formas con mi economía, ¿no? ¿En qué sector trabajas? En el sector del servicio. ¿Y ahora mismo estás trabajando? ¿Estás en ERTE? Actualmente estoy trabajando. ¿Pero estuviste en ERTE? Estuve en ERTE y trabajando. Actualmente todavía hay personas en el ERTE trabajando. ¿O si lo tuviste que hacer? Sí, porque no me quedaba remedio, me obligaron. O sea, literalmente, ¿te dijeron? Sí. O lo haces o no continúas con nosotros. ¿Y cómo es ese momento en el que te dicen, vale, a partir de mañana estás en ERTE, pero vente a trabajar? Desconoces siempre todo lo que va saliendo, las normas que empezaron a salir desde el principio, de podías estar una parte en ERTE y otra parte dada de alta por horas, porque la situación, ¿sabes? El servicio no era el 100% el que se podía dar, y entonces tú pensabas que ibas a estar en una de esas situaciones. Nunca te sentaron y te dijeron, vas a estar 10 horas con nosotros y el resto vas a estar en el ERTE, en tu casa. No, ven, trabaja y vamos a ver cómo va saliendo esto. Hasta que ya empiezas a conocer las leyes y dices tú, yo no quiero continuar ni con esto, ni que me cojan, me pillen y yo tenga que pagar algo que quien se está beneficiando eres tú, no yo. Y cuando estabas en esa situación, ¿eras consciente de que también eras cómplice de ese fraude? Claro, por eso no quería
y le pedía que por favor me sacara. ¿Ibas con miedo, con incertidumbre a trabajar por si de repente llegabas y estaba allí la inspección? Sí. Tienes miedo a perder el trabajo y miedo a que te cojan. ¿Y pensaste alguna vez en ser tú misma la que denunciara esa situación cuando ya te diste cuenta de lo que pasaba? ¿Sabes qué pasa con denunciar? Que llegan tarde. El problema que hay, llegan bastante tarde. No solo es tu caso, o sea, antes decías que conocías más gente que estaba en esta situación también. Sí. Has tenido bastante valor en contarnos a nosotros tu caso. ¿Tienes miedo de que te puedan identificar y tomar represalias? La verdad que no es miedo, porque si no, no estaría aquí. Quiero que es como, no sé, ayudar a que en realidad se haga justicia, que se sepa lo que pasamos, que hay muchas empresas que se aprovechan de ello. Si puedo ser un granito de arena para que esto cambie, pues ahí estoy yo. ¿Qué le dirías a esas personas que como tu jefa o tu jefe hacen esto, han permitido esto? Si su negocio, su servicio, su empresa está abierta y estamos nosotros ahí, es porque va bien. Hay muchos que no han podido ni abrir directamente. Si no me puedes pagar, ponte tú. ¿Algo más que quieras añadir? Pues sí, a todos los que están pasando por esto, que no tengan miedo. La esclavitud fue abolida hace muchísimos años. Y todos, yo no digo que estuviéramos todos con trabajo y que todo se va a mejorar porque todos nos neguemos a coger un puesto de trabajo en donde no te dan el 100%. Pero si nos negáramos un 80%, te aseguro que todo cambiaría, porque es que no tendrían mano de obra a la que acudir. Y desgraciadamente, hoy en día, tenemos eso, que pagar, que comer, y tenemos que decir sí a lo que nos ofrezcan. Y no, nosotros mismos podemos darle la vuelta a esa tortilla. Si decimos no, van a tener que apechugar o que decir, pues te tengo que dar lo que tú mereces. Es que yo no pido más. Yo pido lo que es mi trabajo. Lo que es justo. Lo que es justo. Eso es un fraude como una casa, ¿no? Y por desgracia también de la trabajadora, porque le harían devolver lo que ha cobrado además. Así que eso es perseguirlo, denunciarlo y caerle encima el peso de la ley, porque está criminalizando a todos los empresarios, que no creo que sea. Igual que tampoco se puede penalizar al trabajador, que me consta que yo ahora mismo fui a buscar, a contratar, porque una empleada se me fue de la tasca, porque era de Asturias, lo pasó muy mal y se volvió para Asturias. Yo quise contratar a un cocinero nuevo y todo el mundo estaba en ERTE y dice, no, pero si me sacas de ERTE, yo estoy en esto de negro, porque yo soy asesor laboral, no voy a cometer eso. Pues, sabes que en ambos lados siempre hay eso. Y también lo entendía perfectamente a ellos. Y dice, mira, yo no voy a salir del ERTE, me vas a contratar. Me decían, tú si te has encerrar, ¿qué me vas a hacer? Yo le voy a decir, mira, yo no te puedo meter en el ERTE porque el ERTE está abierto, entonces bueno, te voy a despedir, no les voy a mentir. Y por eso no, sabes, que es complicado, una situación, una crisis social importante, ¿no? ¿Faltan inspecciones? No, pero tuvimos que responder a la urgencia. 14 de marzo, 230.000, 40.000 personas en ERTE, Canarias. 60 personas para tramitar los expedientes. Trabajaban de lunes a lunes, mañana, tarde y noche, para que pudieran cobrar cuanto antes. Hubo un retraso. Aquí tengo que hacer un inciso, coño, en la gran labor de los asesores laborales que vamos, que hemos sido funcionarios en esta crisis. Sí, asesores laborales que nos echaron una mano. Presentando todos los ERTE, los presentamos los asesores. Los papeles del paro que iban los trabajadores al SEPE, los presentamos los asesores laborales, ¿saben? Que hemos sido funcionarios. Vamos. Aquellas semanas del confinamiento, que estaba la gente en sus casas, hicieron un trabajo denodado, de teletrabajo, que hizo que, es verdad, que se retrasaran los cobros hasta el punto de que se puede dar el caso de que haya personas que estén en ERTE, que hayan salido y que reciban los 2 salarios. Tendrá que devolverlo. Que hayan cobrado de más, de menos, ha sido un poco caótico. Pero es que se paró todo de un día a otro, o sea, es que no había estructura, nadie esperaba por ello, ¿no? Luego un par de matizaciones que creo que es importante. A ver,
Es verdad que cobran un 70% de sueldo, pero es un 70%. Sí, sí. No consumen paro. Están contratados por la empresa, son trabajadores activos. No trabajan, pero son trabajadores activos. Se exonera a las empresas según el número de trabajadores que tenga una y otra. Es decir, Y el SENA es la actividad, pues la mayoría no se exonera ya, sino en los sectores críticos o los que hagan otro ERTE hemos diferente. conseguido, por ejemplo... Hostelería se metió a partir de diciembre, Exactamente. que no estaba en un principio. Que no estaba. Y eso fue una petición de Eso Canarias. sí, hay que mantener el empleo si te exonera otros 6 meses más. ¿Sabes? Que lo veo bien, pero que... Introdujimos todos los sectores indirectos del turismo, desde la gente que hace música en los hoteles, o sea, se pudieron meter también nuevos parámetros que antes no estaban en ERTE. Pero aún Luego, así... el fraude hay que perseguirlo. O sea, esa cosa última es lamentable, también creo que es excepcional y que es poco relevante. Empresas que tienen a las personas en ERTE y les hacen ir a trabajar, hay que perseguirlo. Fraude, pero son pocos. Mario. Lo que me refiero es que aún así vemos que, aun con todo esto, a muchos niveles es insuficiente. Y sobre todo que el propio trabajador también percibe que sí, se va a dormir sabiendo que a final de mes va a cobrar, pero aún así, a vistas de un año, a vistas de medio año, la incertidumbre es enorme, porque ellos mismos son conscientes, como decía Héctor, de que nosotros no podemos mentirles. Si no terminamos de recuperarnos y no pueden mantenerse en el ERTE, ellos van a perder su trabajo. Las crisis también pueden traer oportunidades de negocio. Me gustaría que vieran un vídeo y ahora lo comentamos. A veces esperando las oportunidades no se ven y se tira todo a la marchanta. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste. Y tal vez fuiste mía aquel verano, mirando las golondrinas en el cielo. No se ven otras golondrinas al alcance de la mano. Es cuando la estupidez gana por afán. A la suerte que nunca... Hola. Hola, buenos días. Buenos días, estás? bienvenida. Bien hallada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Mucho lío? Mucho lío. Bueno, ¿te puedo hacer un par de preguntitas Sí, mientras? acompáñame. ¿Sí? Rita, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al mundo de la peluquería, de la imagen? Llevamos en el mundo de la imagen 12 años ya. Veníamos de una peluquería convencional, totalmente convencional. Luego me generó una alergia en las manos y la verdad que me hizo replantearme qué es lo que estábamos poniendo a las clientas y qué es lo que nos estábamos poniendo a nosotros mismos. Pues al final la tuvimos que cerrar. Estuvimos 2 años trabajando para otros, pero menos horas, y ya después nos dimos de alta en el autónomo otra vez, pero íbamos a domicilio, que también trabajábamos. ¿Y eso en qué año? Eso fue en el 2018, perdón. ¿Y qué pasó con la alergia? Pues por suerte mejoró, porque en uno de los centros que estuve trabajando era también orgánico. Vi que se podía trabajar de una manera diferente, que se podía trabajar sin química tóxica para el organismo. En pocos meses ya teníamos 70 clientas, que pues son un crecimiento en 3 meses, 70 clientas nuevas. Pues claro, ya no podíamos atender la demanda porque era muy, muy alta, y decidimos pasarnos a un local. Aquí vinimos en el 2019, en marzo, el 14 de marzo del 2019. Un año antes, ¿no?, de la gran fecha, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y en qué momento te planteas esa cuarentena, cómo la ibas a pasar un año después de haber abierto este local? ¿Te supuso un trastoque? Todos los ahorros estaban metidos en 4 paredes que no podía utilizar. ¿Te dio miedo? No, miedo es poco, me dio pánico. Te dio pánico, pero bueno, ¿de qué manera afrontabas? Porque ya tenías una cartera de clientes Sí. de 70 clientes, O sea, antes del confinamiento. No, antes, cuando abrí tenía 70 clientes. Ajá. Cuando fuimos al confinamiento, en un año ya habíamos crecido hasta 305 clientes. ¿En un año? En un año de negocio. Exacto. Durante la cuarentena lo que hicimos fue mimar a nuestros clientes. Íbamos a, por ejemplo, enviábamos a domicilio lo que ellos necesitaran dentro de nuestras posibilidades. Me pasaba 8 horas al día pegada al teléfono llamándolas a ver si... ¿No paraste estaban. entonces? No paré nada. Nos dimos mucha importancia en las redes, creamos vídeos para que las clientas pudieran darse el color en casa. Para mí fue una semilla para luego crecer muchísimo más.
Que después del confinamiento incluso has crecido más. Perdona que no deje de sorprenderme, pero porque no es normal encontrarnos con un autónomo o una autónoma con la situación con la que te estás encontrando tú, ¿no? Con la situación que vives. Pues sí, después del confinamiento, el año 2020 cerramos con 527 clientes. Sola es imposible. No. De aquella peluquera con un concepto orgánico que empezó a domicilio, ¿cuántas personas tienes ahora mismo trabajando? Pues ahora mismo hay 3 más. Y esta semana, por suerte, hay otra más que empieza con nosotros. O sea que he pasado de estar yo sola a ser 5. Rita, o sea, a ti el tema de ERTE, créditos ICO, ayudas, aplazamiento fiscal, lo habrás podido utilizar, pero realmente no te ha tocado de lleno. Por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo, temporal de empleo, poquito, ¿no? En este caso. No, nosotros nos acogimos al préstamo ICO por miedo, porque la asesoría y el banco nos dijo que lo cogiéramos, pero lo hemos devuelto porque no nos hacía falta. Luego sí que la asesoría nos presentó cuando salimos del ERTE lo de la ayuda del autónomo, que sí nos acogimos y que la verdad que fue un buen empujón para salir del confinamiento. ¿Pagas muchos impuestos o crees que...? Sí, pago muchos impuestos. Aunque nos va bien, pues se paga, evidentemente. Hombre, cuanto mejor te va... más toca pagar. Más pagar. Pero bueno, sí, me quedo tranquila porque puedo pagarlo. Verdad que, por ejemplo, en el confinamiento, pues yo pagué autónomos cuando no entraban ningún ingreso. Habían cosas como la seguridad social que sí, que no se nos pasó. ¿Crees que se invierte bien el dinero de tus impuestos, el de todos? Bueno, yo en principio creo que lo que nos pasa a todos es la incertidumbre de dónde van mis impuestos, porque yo no sé si realmente se están invirtiendo bien o no, porque no hay nada que diga, bueno, con estos impuestos se paga esto. Y sobre todo que nos pusieron las cosas más fácil. O sea, pagamos muchísimo de autónomo, cada vez nos suben más. Y es verdad que aunque nosotros vayamos creciendo y hay que pagar, evidentemente, pero yo creo que más gente sería autónoma si no fuera tan complicado. Mucho papeleo, mucha burocracia. Por ejemplo, yo me doy de alta en autónomo hoy y yo pago autónomo, facture lo que facture. O sea, ¿no crees que sería más fácil que yo pagara al autónomo en relación a lo que yo facturara? ¿Qué mensaje le mandarías a esas personas que ahora mismo no están pasando una situación tan favorable como la que estás pasando tú, por ejemplo? Bueno, pues le daría muchos ánimos y sobre todo que se reinventaran, porque al final siempre se puede. Hemos salido de otras crisis peores, lo que pasa hay que darle una vuelta a la cabeza y pensar cómo podemos mejorar o cómo podemos diferenciarnos. Yo reconozco que, por ejemplo, en el confinamiento, los 3 primeros días me eché las manos a la cabeza y ¿qué hago? Pero ya el tercer día me levanté, me sacudí el polvo y dije, venga. Rita, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu negocio. Muchas gracias. Te dejamos ahí atendiendo a esta clienta y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti. Bueno, hasta luego. luego. Chao. ¿Le sorprende que haya casos que puedan tener una oportunidad de aumentar el negocio incluso en tiempos de crisis? La verdad que es una alegría, una buena noticia que bueno, pues dentro de las malas noticias, ¿no? que abundan, que haya ejemplos de éxito dentro de una situación tan compleja como la que estamos. Lo que siempre digo, a día de hoy emprender es de héroe, ¿no? O de masoquista, que es lo que yo digo como último. Y la verdad que me alegro mucho de estos casos porque, primero, hay gente que lo hace por pasión, le gusta emprender y demás, que son los que generan empleo, riqueza y demás, ¿no? Y después, por desgracia, yo creo que cuando pase esto va a haber mucha gente que va a emprender por necesidad. No va a haber empleo, se lo van a tener que generar. Bueno, que bienvenidos sean también, ¿no? Pero me alegro mucho que en estos casos pues, la gente triunfe y prospere, ¿no? Hace poco presentamos un estudio de una entidad financiera que, viendo el uso de la tarjeta, culminaba qué negocios eran los que se recuperaban antes y en qué momento. Cuando se produce la desescalada, la gente se gastaba con la tarjeta mucho dinero en ropa deportiva, porque podía salir a hacer deporte. Nada en peluquería, porque estábamos confinados. En los restaurantes se ve un uso de la tarjeta, pero cuando suben los contagios, automáticamente, antes de tomar decisiones, las administraciones bajan el uso de la tarjeta en los restaurantes y en los bares. La gente se aparta, ¿no? Hoy, cuando se puede estar dentro de los restaurantes y fuera, la mayoría de la gente se quiere quedar fuera. Es decir, los hábitos cambian y hay gente que busca solución. Dada esta crisis sanitaria y económica, ¿es más que necesario diversificar la economía? Sin duda. Y además, lo que ya hemos trasladado, hay que apostar
por una energía que sea sostenible, que haya una transición justa y que todo el turismo esté dirigido hacia ello. Cuando recuperemos el turismo, la gente quiere primero que haya una buena sanidad. Por eso vendrán a Canarias, antes de ir a países del norte de África o de Hispanoamérica. Si hay un contagio, tiene una sanidad que le responda. En segundo lugar, querrá estar más tiempo. Eso significa que los hoteles sean sostenibles desde el punto de vista energético, que el vehículo que va a recoger que sea eléctrico o que haya un transporte sostenible. Y por tanto, esta crisis sanitaria que lleva consigo el que nos cuidemos más, que comamos más, en el sentido de más sano, tienen una oportunidad en la transformación verde. Tenemos que sí o sí aunar en un único concepto economía, medio ambiente y salud, ¿o tenemos alguna otra alternativa? No la hay. El cambio climático puede ser mucho más grave que la pandemia. Y quienes llegan en pateras y cayucos están huyendo también del cambio climático. Siembran y no hay siembra que recoger, porque la sequía es abrumadora y estamos desertificando nuestro planeta y por tanto va a haber más hambruna, más éxodo. Por tanto tenemos que prepararnos hacia la siguiente gran pandemia, que es la lucha contra el cambio climático. Y si no aprendemos de esta, repetiremos los errores. Esa apuesta que vayamos a hacer por energías renovables, por el I+D, por creación de nuevos modelos de empleo, como estamos viendo ahora, van a determinar cuál va a ser la dependencia o la necesidad que vamos a tener en la próxima pandemia de modelos de trabajo como la restauración o la hostelería y cómo nos va a llegar a debilitar pues cuando vuelva a llegar una crisis de este tipo o de otro, pero bueno, un poco ir sembrando esos mimbres que van a crear pues la nueva sociedad o esa fuerza que vamos a tener para ser capaces de aguantar un golpe como este mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y sobre todo diversificar. Nosotros tenemos que hacer Canarias atractivo para que la gente venga a invertir aquí. Tenemos un puerto maravilloso, podemos hacer conexión con África, Estados Unidos y demás. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues incentivando a que las empresas vengan aquí a la zona C, que me consta que hay recursos y demás, y que sea atractivo. No podemos vivir siempre el turismo porque vemos que ha pasado, ¿no? Sin renunciar a él, porque sería irresponsable por nuestra parte, pero sí diversificando en sectores renovables, fantásticos, empresas tecnológicas que aquí tenían un paraíso para trabajar, ¿no? Y eso yo creo que de esto, si lo hacemos las cosas bien, podemos salir más fuertes, ¿no? Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate, por aportar tu visión y tu análisis. Me gustaría que nos quedemos los tres y me gustaría que vieran en este momento este vídeo. Yo soy investigador predoctoral, por lo que ahora mismo estoy cursando mis estudios de doctorado en biomedicina aquí en la ULPGC y pues ahora mismo me encuentro en la fase final en la que estoy escribiendo los resultados que hemos obtenido en los últimos años pues en relación con la vía de señalización del eje renina-angiotensina, cómo se expresa en el músculo y cómo esto es regulado por la pérdida de peso, por el entrenamiento, etcétera, etcétera. Pues estoy también intentando echar una mano en la optimización de algunas medidas y en los resultados de alguna que otra proteína que tiene que ver con la regulación del ejercicio y con el riesgo de contagio de COVID. Nosotros estábamos ya investigando esta línea de investigación y dio la casualidad pues, de que luego estalló toda la crisis del COVID-19 y pues, bueno, se descubrió que esta era la vía de entrada, el receptor por el cual el virus entraba en la célula humana. Trabajando con la proteína receptora del COVID llevaremos ya 4 años. Nos cogió preparados, por así decirlo. Nosotros ya estábamos trabajando con la proteína y fue muy fácil pues, intentar diseñar estudios que ahora sí que puedan servir pues para explicar una parte de la historia del COVID. Y ahora ya tenemos datos preliminares que, por ejemplo, indican que si una persona tiene más obesidad, pues también tiene más proteína receptora del virus. Si es más sedentaria, entonces también tiene más proteína receptora del virus. Lo que queremos hacer ahora es ver cómo llevar una vida físicamente activa, hacer ejercicio, modula la expresión de estas proteínas receptoras en distintos tejidos, centrándonos en el músculo esquelético y en la mucosa oral. La investigación que nosotros hacemos es muy cara porque los instrumentos que utilizamos, en primer lugar, son muy caros. O sea, trabajamos con instrumentos que pueden costar nuevos 40.000 euros, 80.000 euros, 200.000 euros.
Luego también es muy cara por el tipo de reactivos que utilizamos y que hay que comprar a empresas de todo el mundo. Entonces esto significa que estamos hablando de proyectos que tienen costes que van desde los 50.000 euros cuando uno se limita a medir cosas muy sencillitas y ya tienes todos los instrumentos, hasta cantidades que pueden superar perfectamente los 300.000, 400.000 euros. Cuando ya vas a hacer análisis mucho más sofisticados, nos financiamos principalmente en fondos nacionales, del Plan Nacional de Investigación. Estos fondos son bastante escasos, entonces las otras fuentes que tenemos de financiación pues vienen de fondos regionales, pero aquí ahora son menos, fondos que vienen de la propia universidad, y a veces entramos a fondos internacionales. Buscamos dinero debajo de las piedras. Cuando estamos hablando aquí de tanto los sueldos de los investigadores como del dinero que se invierte en investigación, nos deberían de salir los colores cuando lo comparamos con otros países, ¿vale? Estamos en un porcentaje muy bajo. Los recursos son escuetos, de hecho incluso nosotros, que somos un grupo de investigación potente dentro de la ULPGC y dentro de Canarias, gracias al doctor Calvet principalmente, tenemos posibilidades de financiación, pero la realidad es que hay muchísima gente trabajando sin financiación, hay muchísima gente trabajando en condiciones precarias y están haciendo investigaciones muy relevantes. Considero que los recursos son escasos y esperemos que toda esta crisis sanitaria nos haga abrir los ojos. Sí, la cantidad que se destina a investigación en España pues es ridícula, realmente, si nos atendemos al tamaño que tiene España. Entonces, lo que habría que hacer es dedicar una mayor proporción del dinero, del gasto público, a mejorar la investigación. Es una inversión que requiere tiempo y requiere captación de talento, requiere personal especializado. La investigación de élite solo la pueden hacer unas pocas personas y hay que saber encontrarlos, y los tenemos por aquí. Muchos de los estudiantes que tenemos en nuestra universidad son investigadores de élite potenciales. Yo he tenido la suerte de entrar como profesor ayudante doctor en este departamento de educación física y la verdad que mis perspectivas de futuro, gracias a eso, ya que puedo aunarlo docencia con investigación, no son nada malas. Tengan en cuenta que casi la mitad de la plantilla de la Universidad de Las Palmas dentro de unos años se jubilará. Entonces yo ahora mismo estoy en una universidad, tengo un buen perfil investigador, la docencia de momento no me va mal, yo creo que mis alumnos están bastante contentos, pero es muy complicado llegar a esa posición. Para ello tienes que tener un muy buen currículum y tienen que darse la oportunidad de que salgan plazas competitivas en las universidades. Hemos crecido aquí, nos hemos formado aquí, nos da un poco de rabia tener que casi el ojo más puesto fuera que ya no en Canarias sino en España, porque las posibilidades son muy escasas, la financiación es muy escasa también, entonces pues es complicado, pero bueno, mantenemos la ilusión, esperemos que la cosa mejore en los próximos años y podamos seguir aportando aquí en donde nos hemos formado. El talento que formamos aquí se quiere quedar aquí, pero ¿por qué se va fuera? Porque las barreras que hay para que se pueda incorporar son tan grandes que son invencibles muchas veces. En investigación la gente no se cambia de sitio porque va a ganar 1.000 euros más al mes. O sea, se cambia de sitio normalmente porque al sitio que voy a ir, mis perspectivas de progresión en la carrera académica investigadora son mejores. ¿Cómo conseguir en la universidad que las personas más valiosas se queden a trabajar en nuestra universidad? Y cómo conseguir que la selección de personal en la universidad se guíe por criterios lo más objetivos posibles. Y realmente esto no está pasando, Hace falta que se vuelva otra vez a una situación de concurso público en la que realmente haya competencia y se busque la manera de que la gente compita para podernos quedar los mejores. Lo que importa es que las autoridades políticas tomen las medidas legislativas suficientes para que la universidad vuelva a ser competitiva, que se acabe el amiguismo en la universidad, que se acabe la selección de personal basada en el cumplimiento de criterios nimios y se empieza a valorar realmente lo que cuesta y lo que importa. Bueno, David nos acompaña, presidente, es compañero de Mario en la investigación. ¿Qué le parece la faceta oculta de nuestro, a priori, solo dueño de un restaurante? Sorpresivo, porque cuando estaba viendo el vídeo no sabía si era un gemelo o... Bueno,
pues felicitarlo, pues tiene doble labor. Por un lado es un emprendedor y luego un investigador, ¿no? Precisamente, ¿qué labor juega la ciencia, como hablábamos anteriormente, en ese cambio de modelo económico? Tienen razón quienes han intervenido en el vídeo, ¿no? Debiera tener un papel mucho más relevante y tener mayor presupuesto, ¿no? Es la gran olvidada y se acuerdan de la ciencia, lamentablemente, como en las tormentas, ¿no? Cuando truenan, ¿no? Como Santa Bárbara, ¿no? Y creo que la pandemia que hizo que, por ejemplo, los laboratorios se pusieran de acuerdo para no especular y sacar entre todos cuanto antes distintas vacunas y entregarlas a la sociedad, ha demostrado que hay que hacer una mayor inversión en I+D+I. Mario, ¿cuántas horas te dedicas a investigar? ¿Cuántas horas te dedicas al negocio? ¿No es rentable la ciencia para que busques una alternativa económica? Pues no es que no sea rentable, sino que las prospecciones futuras son complicadas. Uno al final trata de adivinar o prever cuáles son los siguientes pasos en la carrera investigadora, y sí es cierto que a día de hoy en España es muy complicado prosperar. De hecho, está estimado que la estabilización en organismos públicos de investigación o en las universidades públicas es de unos 13-14 años después de leer la tesis, es decir, en la mayoría de los casos pasados de manera holgada los 40 años, que como comprenderán es una edad muy avanzada después de una carrera de excelencia, porque no olvidemos que con algunas excepciones la mayoría son aquellos mejores expedientes de cada promoción. En mi caso, pues me vino una situación en la cual pues había ahorrado un poco y tenía algo de dinero para invertir. Apareció una idea a través de mi amigo Guillermo, mi socio y jefe de cocina del restaurante Pícaro. Y pues me tiré a la piscina, un poco con la convicción de que era una idea que podía prosperar y que era un modelo gastronómico que no existía, o que había un nicho ahí que podíamos cubrir. Aparte de que, bueno, pues uno tratando de asegurarse que dentro de ese impaso, desde que esperemos que este año termine la tesis, dentro de ese impaso hasta que se estabilice mi futuro investigador o docente, pueda seguir percibiendo ingresos y seguir, bueno, tal vez investigando como hobby, porque esa es una realidad en España en muchos ámbitos, o tal vez, pues bueno, tratando de compaginar ambas facetas para llevar una vida digna que en el caso de la investigación y sobre todo en la investigación predoctoral pues es complicado. David, en tu caso, tu situación laboral es distinta. ¿Cuál es? Soy un poquito un caso aparte. Soy profesor ayudante doctor ahora de la Universidad de Las Palmas. Tengo 37 años y tengo números muy parecidos a los de un catedrático de universidad en cuanto a productividad científica, y he conseguido la plaza de ayudante doctor pues hará reciente 1 año y medio. Y esto quizás es uno de los mayores problemas que tenemos en la ciencia aquí. Lo comentaba el compañero Mario, la estabilización. Por ejemplo, mi caso es muy raro, pero hay muchos compañeros muy buenos que se han tenido que ir de aquí y de los cuales se están aprovechando otras universidades de otros sitios. Por ejemplo, yo ahora mismo sé que el equipo rectoral de la Universidad de Las Palmas, en la que yo trabajo, es muy sensible en cuanto a todas las necesidades de contratación de personal docente investigador, pero esta sensibilidad no sirve de nada si no hay partidas presupuestarias pues, para asegurarnos no solo el mantener talento, sino el llegar a captar de fuera. ¿Está la investigación, la ciencia en la agenda política del Gobierno de Canarias? He de reconocer que no solamente Canarias, sino el conjunto de nuestro país y la investigación en España precisa de mayores dotaciones. Hay talento que se marcha, que va a universidades de otros países, y una prueba es que tenemos una serie de vacunas en el mercado, la española la más lenta, ¿no? O de las más lentas, aunque pronto estará, hay otros que han llegado antes. Estamos dejando escapar talento, inversión en una educación pública, futuro, una diversificación de la economía. Es un déficit histórico y estructural, ¿no? Ampliamente denunciado por los investigadores, y en justicia, ¿no? Pero es verdad que no ha habido esa apuesta durante décadas por la I+D+I. Espero que se pueda aprender y que aumenten las partidas económicas. Hemos aumentado los presupuestos en este último ejercicio, pero que precisan de un mayor esfuerzo inversor, sí. Formas parte del comité de expertos, de científicos que asesora a las administraciones públicas en este momento. ¿Crees que los políticos escuchan todo lo que deberían? Yo creo que escuchan, no siempre nos hacen caso. ¿Cuánto dinero se invierte en investigación y cuánto revierte en la sociedad? Me dice, ¿eres las Islas Canarias? Digo, sí. Pues tendrá un montón de energía solar allí.
Entiendo que con esta máquina se puede construir una casa entera. Se lleva al lugar de construcción y a partir de ahí comienza a imprimir todas las paredes, los encofrados. ¿Y qué pasa si no consiguen financiación y no pueden seguir desarrollándose aquí? Pues al final será una decisión drástica que tendremos que tomar, claro. Hay un estudio que dice que las mujeres gestionan mejor. ¿Para cuándo una presidenta del gobierno de Canarias? They have stolen from us.